Bueno, entonces les voy a enseñar cómo hacer la conexión entre Google Sheets o por decirlo así el Excel de Google y Google Data Studio. Entonces vamos a ingresar a datastudio.google.com y lo primero que vamos a hacer es darle en informe vacío. Él aquí nos va a mostrar todas las opciones que tenemos nosotros para conectar con Google Data Studio, que son esas fuentes de datos. Entonces aquí vemos, si conoces un poquitico de marketing digital, como las herramientas principales que tiene Google sobre el tema, que son Google Analytics. Por aquí abajo podemos ver Search Console, que es donde se maneja el tema orgánico, YouTube Analytics y otras más, por ejemplo unas bases de datos, ¿cierto? Y más abajo, donde se denomina Partner Connectors, vas a encontrar un montón de servicios de otras empresas aparte de Google Data Studio, que lo que hacen es ofrecer efectivamente una conexión entre Google Data Studio, aquí está la empresa, y aquí están las otras plataformas que pueden ser, por ejemplo, Facebook, puede ser, por ejemplo, Twitter. Si manejas HubSpot y quieres hacer un dashboard, puedes hacer la conexión, pero tienes que hacerlo a través de estos otros servicios que se ofrecen acá. Bueno, volvamos a las hojas de cálculo de Google. Es tan sencillo como seleccionar esto y aquí vamos a ver todos los archivos que nosotros tenemos, denominados pues archivos de sheets, ¿cierto? U hojas de cálculo. Entonces en este caso nosotros tenemos uno que se llama base de datos de prueba. Antes de seleccionarlo les quiero ir a mostrar la base de datos, que tiene un formato en el que la primera fila son los títulos de nuestros datos y ya hacia abajo, digamos, tenemos toda la lista de los datos. Aquí no tienes que organizarlos, por ejemplo, ni por fecha ni por de mayor a menor. Simplemente es que vayas agregando los datos de una manera organizada como lo vemos aquí, y luego en el dashboard de Data Studio es donde le vamos a dar un orden y donde vamos a empezar a proyectar esos datos de una manera diferente, que nos permitirán tomar decisiones mucho más acertadas. Importante explicarles que esto sirve para cualquiera. Puede ser un ingeniero, puede ser un administrador, incluso puede ser hasta un médico, hasta los diseñadores podrían usar esta herramienta para, un ejemplo, no sé, ver cuántos diseños han realizado en el último año, en qué fechas, y así optimizar mejor su tiempo. Entonces llegamos. Ya les mostré cómo se debería tener nuestra base de datos. Y ahora vamos a buscar la base de datos de prueba, vamos a seleccionarla y aquí en hoja de trabajo nos dice hoja 1, que es esta pestaña. Entonces si tenemos varias pestañas, él nos va a mostrar aquí varias pestañas y nosotros vamos a poder seleccionar cuál de esas pestañas o esas hojas es en la que queremos trabajar. Entonces nos dice que si queremos usar la primera fila como encabezados, efectivamente lo vamos a hacer. Y si queremos incluir las celdas ocultas y filtradas, en este caso nosotros no la tenemos, pero si tú lo tienes, lo puedes decidir si añadirlas o no. Le vamos a dar en añadir, añadir al informe y listo. Entonces él de una te crea una pequeña tabla con los dos datos que él considera pues que son relevantes. Entonces en este caso nos dijo nuestra base de datos es de una empresa inmobiliaria, es una base de datos ficticia, en el que nos dice, bueno, por ejemplo, en esta primera tabla que nos generó Google Data Studio, qué tipo de inmueble se ha generado una venta y qué cantidad de ventas se han generado de este tipo de inmuebles. Entonces, aquí pueden ver todos los tipos de gráficos que tiene Google Data Studio, ¿cierto? Entonces hay tablas, hay tarjetas de resultados, hay de estos gráficos de línea, hay gráficos de barras, circulares, incluso mapas geográficos. Nosotros vamos a iniciar con uno súper sencillo, que es una tabla. Bueno, la tabla ya la tenemos creada, vamos a una de estos de línea. Entonces, antes de empezar a crear nuestros dashboards, yo siempre recomiendo que le agreguemos un filtro, que es el filtro de fecha, que es este que ven aquí, que se denomina periodo. ¿Por qué? Porque este nos va a permitir luego, cuando estemos analizando nuestros dashboards, seleccionar o visualizar fechas específicas de lo que queramos, porque es diferente lo que pasa, por ejemplo, en enero, es diferente a lo que pasa en este último mes, o si queremos revisar esta semana o la semana anterior o un periodo en específico, lo podemos hacer.
Entonces agregamos este filtro de fecha y aquí podemos empezar a jugar, porque en serio literalmente para mí es como jugar, como bueno, ver cómo voy a empezar a construir estos dashboards que me permitan visualizar de una manera óptima toda esta información. Es súper importante que diferenciemos que hay dos tipos de datos. Unos tipos de datos que se denominan dimensiones y otros tipos de datos que se denominan métricas. Las dimensiones son esos datos que no te dan un valor, un número específico. Por ejemplo, en este caso, el tipo de inmueble. Miren que los tipos de inmuebles son industriales, pisos, parking, oficinas, ¿cierto? Pero que no nos dan un valor exacto. Mientras que el otro tipo de dato son las métricas, que sí nos dan un valor exacto. Por ejemplo, los metros cuadrados, ahí ya tienes un valor exacto. El precio de venta, ya tienes otro valor exacto. Entonces la idea es que empecemos a jugar o a juntar esos dos tipos de datos, dimensiones y métricas, para que nuestras gráficas sean súper óptimas. En este caso, la dimensión que escogimos fue la fecha en la que se hizo la venta, y vamos a agregarle a esta gráfica el precio de venta. Entonces aquí nos muestra en qué fechas, ¿cierto?, fue o la suma de esos precios de venta. Entonces hay un montón de gráficas o datos. Vamos en este caso a agregar un gráfico circular, el que nos va a diferenciar por tipo de inmueble cuál es el que más se vende. En este caso vemos pues que es súper similar. Ahora les voy a pasar a mostrar un informe que yo ya construí a partir de estos datos, para que veamos como en más profundidad, de una manera mucho más fácil, de qué se trata. Entonces aquí pueden ver, ya tenemos el gráfico o el filtro de fecha. Lo tenemos que nos muestre el 1 de enero a 30 de mayo, pero aquí de una manera súper intuitiva, súper fácil de manejar, podemos seleccionar ese periodo a analizar. Entonces, por ejemplo, aquí nos muestra unos predeterminados. Por ejemplo, podemos ver los últimos 30 días nada más, cuál ha sido el comportamiento, e inmediatamente nos filtra, y toda esta información es filtrada, como pueden ver aquí, en los últimos 30 días. Bueno, sí, en los últimos 30 días. Vamos a ponerlo este mes, y aquí lo que podemos hacer, por ejemplo, esta tabla de aquí es simplemente un filtro en el que podemos ver por vendedor. En este caso vamos a ver cómo le fue a Carmen, y él inmediatamente nos filtra, y todos los resultados que nos muestra aquí son del comportamiento que ha tenido Carmen en el último mes, ¿cierto? Cuántas viviendas ha vendido, qué tipo de viviendas. Este también lo podemos utilizar como un filtro. Por ejemplo, este industrial, podemos ver en qué fechas ha generado ventas del tipo de mueble industrial. Si queremos volver a ver a todos, aquí podemos ver cómo podemos volver a seleccionarlos a todos. Y como les dije, estas son tablas súper interactivas. Por ejemplo, aquí nos está organizado por los que más han vendido, pero si no queremos ver el que más ha vendido, sino el que más dinero ha generado, pues que en este caso puede ser lo mismo, pero simplemente hacemos clic y él nos organiza por este otro valor. Entonces, como pueden ver, es súper dinámico. Lo mejor, y una de las cosas que les mencioné inicialmente, es que es fácil de compartir. Simplemente con hacerle clic en este botón en gestionar acceso, puedes hacerlo. Aquí están las configuraciones. En este caso cualquier persona con el enlace puede hacerlo. Simplemente es copiar y compartir el enlace. Bueno, si conoces un poco acerca del tema del marketing digital, te invito a que veas este video donde explico cómo hacer una conexión entre Google Data Studio y Google Analytics. Entonces espero que te haya gustado este video. Si tienes dudas, comentarios, los puedes hacer aquí, que estaré respondiéndolos, y no olvides suscribirte. Nos vemos.